La grabación. Eh, y nos va a presentar también la disminución de la tasa de neumonía asociada a ventilación mecánica en la UCI del Hospital del Trabajador, experiencia 2024-2025, que tuvo el primer lugar a una nueva categoría que instauramos este año, que son las buenas prácticas. ¿Por qué instauramos esta categoría? Porque básicamente hay muchos trabajos, no solamente en enfermería, pero en enfermería hay muchos trabajos que se realizan y que no necesariamente están propuestos como trabajos de investigación, pero que son trabajos que buscan mejorar impactar directamente la calidad de cuidado de nuestros pacientes, de sus familias o de nuestros propios equipos y quisimos darle un espacio de reconocimiento también en nuestro congreso. Así que nos van a exponer muy brevemente los tres partes de lo que fue su trabajo y vamos a tener al final también un espacio de conversar donde van a poder preguntarles parte de cuál ha sido su experiencia, qué consejos les darían a quienes se quieren atrever a enviar un trabajo este año. Recuerden que el congreso es en noviembre en Santiago. Vamos a tener una nueva versión, Santiago de Chile, así que desde ya empiezan a preparar sus trabajos. Vamos a partir, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a partir con María José. María José, si te puedes aprovechar de presentar brevemente, contar un poco dónde estás trabajando, qué es lo que haces. Hola, yo soy María José Rojas, soy enfermera jefe del Hospital del Trabajador y les vamos a mostrar esta presentación. Denme un segundito. Ahí no sé si se ve, No se está viendo, José. ¿no? Ahí, No, no sé si tienes dos pantallas ahora o no. sí, dame un segundo. ¿Ahora? No, ¿No? lo probamos. Ahí sí, ahí está Ahí sí. empezando. Súper, Ahora sí. gracias. Ya. Contarles, bueno, que para mí es un honor estar acá. Es primera vez que presento un trabajo para un congreso, así que fue todo un desafío. Honestamente me da mucho miedo traer algún trabajo, pero esta vez dijimos en realidad como en el equipo, pucha, hay hartas cosas que hacemos bien y que ganas de poder compartir con otras personas lo que estamos haciendo hoy día y buscamos qué podemos mostrar, empezamos a investigar cuáles eran las bases de los trabajos y con eso en el fondo nos impulsamos y participamos. Así que la verdad es que fue una muy bonita experiencia. Eh, ¿Qué es lo que mostramos? Hicimos una buena práctica, como contaba la Maca, de la disminución de las tasas de neumonía asociada a ventilación mecánica en la UCI del Hospital del Trabajador. Es una experiencia del 2024 y 2025. De las personas que trabajaron fueron Ana María Seguel, Sofía Yáñez y Claudia Reyes, todas del Hospital del Trabajador. Y ¿por qué quisimos hacer esto? Bueno, ustedes saben que la ventilación mecánica y la neumonía asociada a ventilación mecánica es una de las principales complicaciones infecciosas de los pacientes críticos y esto puede asociarse hasta un 10% de mortalidad. Y estas tasas son aún mayores en los pacientes quirúrgicos que con los pacientes con los que nosotros principalmente trabajamos. ¿Cuál era nuestro problema? Es que si bien la tasa umbral del Ministerio de Salud era de 8 neumonias asociadas por 10.000 días de ventilación mecánica, nosotros teníamos una media móvil, es decir, un promedio de 6 meses, de una tasa de 14,5, que era bastante más alta de lo que proponía el Ministerio de Salud. Por tanto, nos dimos cuenta que teníamos una necesidad urgente de implementar estrategias para trabajar en este problema. Así que el objetivo de este trabajo era describir nuestra experiencia, los resultados de la implementación, que fue una intervención multimodal, que fue, si bien fue liderada por enfermería, trabajamos múltiples estamentos, por disminuir las tasas de neumonía durante el 2024 y 2025. Aquí en este gráfico podemos ver la media móvil, que se refiere en el fondo a este promedio de los 6 meses de la tasa, que está marcada en la línea azul oscura. Tenemos en verde la gráfica ministerial y punteada el promedio anual. Y fuimos graficando en el fondo durante el periodo todas las intervenciones que fuimos realizando con el equipo. Y aquí variaban entre acuerdos, por ejemplo, con el pabellón en relación a la posición de la cama. A veces perdíamos un poco la visibilidad que pasaba en el pabellón y llegamos a un acuerdo de que los pacientes vinieran con un mayor ángulo, que no, se preocuparan también de la aspiración del tubo endotraqueal.
Incorporamos lavapelos para evitar que los pacientes se mantuvieran en supino y así mantener una mejor posición durante todo el proceso de baño. Hicimos un acompañamiento ahí, nos ayudó harto el equipo de fonoaudiología y hizo capacitaciones uno a uno con el personal de TENS en relación al aseo bucal. Incorporamos el regulador de presión, habíamos tenido algunos temas en las mediciones para ciertos pacientes muy puntuales que tenían más dificultad. Hicimos una actualización en la escala BOAS, que es la de valoración oral, donde bajamos la concentración de clorexidina de acuerdo a lo que proponían las nuevas guías. Hicimos capacitaciones multidisciplinarias en relación a fisiología y medidas de prevención, revisamos el proceso de extubación, actualizamos el protocolo de ventilación mecánica, pusimos una alarma visual a las camas, de manera que nos alertáramos desde lejos si es que el paciente no cumplía con los ángulos requeridos. Pusimos pizarras en las habitaciones donde marcábamos el riesgo de neumonía que tenía cada paciente, cosa que los tenían más claro cómo se debía hacer el aseo bucal de esos pacientes. Estandarizamos supervisiones, tanto el equipo de enfermería, kinesiología, fonoaudiología y terapia ocupacional, así que teníamos hartas medidas paralelas. Hicimos una certificación de el CAF, donde verificamos que todo el equipo supiera medir correctamente el CAF. Hicimos acuerdos con cirugía maxilofacial en relación a los pacientes que eran quemados, donde tuvimos algunos desplazamientos de tubo. Entonces, una manera de asegurarnos que no se nos desplazaran era fijándolo con tela de seda o con fijación de tornillo en casos más complejos. Hicimos una capacitación de actualización de los últimos acuerdos en relación a la prevención de neumonía, hicimos un video de cómo hacíamos las aspiraciones endotraqueales en los circuitos cerrados, y acuerdos con imagenología, de manera que aseguráramos que no se nos desplazaran los tubos. Cada vez que nos tomaban imágenes, veíamos la distancia que teníamos del tubo a la carina, cosa de evitar cualquier tipo de desplazamiento. Durante todo este proceso, además, hicimos reuniones administrativas donde fuimos mirando y reforzando estos mismos acuerdos, y también en los diálogos diarios, que son estos briefings que hacemos en la mañana, también entre todo el equipo, se fueron reforzando estas mismas medidas durante todo el periodo. No puedo ver bien arriba, pero en el fondo el trabajo consistió en estas intervenciones lideradas por el equipo de enfermería, basadas en guías internacionales. ¿Y cómo lo evaluamos? En relación a las tasas de neumonía que las medía el equipo de infecciones asociadas a la atención de salud. No requerimos aprobación del comité de ética, dado que usamos datos agrupados, no usamos datos de pacientes puntuales. Y en relación a los resultados, si bien partimos con una media móvil de 14.5 en marzo del 2024, bajamos a 7.8 en enero a diciembre del 2024 y de enero a agosto llegamos a 1.7. Contarles que finalizamos el año, porque esto llegó hasta agosto cuando presentamos en noviembre, no es parte del bajo, pero finalizamos con una tasa de cero en la media móvil finalmente al terminar el año, así que con gran orgullo les puedo contar eso. Y a modo de conclusión, bueno, la implementación de intervenciones multimodales lideradas por el equipo de enfermería, apoyado por este liderazgo transformacional y coordinación interdisciplinaria, se asoció a una tendencia a la baja en las neumonías asociadas a ventilación mecánica. Y aquí el rol del equipo de enfermería como gestor del cuidado fue fundamental para integrar estas disciplinas y optimizar la calidad asistencial y prevenir eventos adversos en los pacientes críticos. Eso. Muchas gracias, José. Al final vamos a tener un espacio para hablar un poquitito con quienes presenten sobre su experiencia, pero dado que las cosas se tienen que ir pronto, no sé si hay alguien que esté acá en la audiencia que quiera preguntarle algo a la José respecto al trabajo, respecto a las intervenciones. Yo quería preguntarte, José, dos cosas. Una, ¿cuál crees que fue porque esto es un bundle, lógicamente, es una serie de intervenciones y uno está midiendo, entre comillas, el efecto de todas las intervenciones, pero ¿cuál dirías tú, así desde tu percepción como jefa de unidad, que fue aquella que probablemente tuvo más impacto en esta disminución de las tasas? Y lo segundo, ¿cómo fue la recepción del equipo a la implementación de este programa? Bueno, nos preguntaron también en el Congreso. La verdad es que la intervención, yo creo que no hubo una intervención única que fuera más relevante que las otras, sino que fue el que no bajamos los brazos. En el fondo estaba todo el equipo, logró sumarse a la importancia de esto, se dieron cuenta del impacto que tenían las neumonias en nuestros pacientes y se sumaron todos a la causa. También escuchábamos qué es lo que ellos querían, qué veían, dónde veíamos que tenían las brechas, y el refuerzo constante al equipo fue fundamental para lograr estos resultados. Yo creo que eso fue bien importante. ¿Y la segunda pregunta cuál era? No, en el fondo eso, ¿cómo había recibido el equipo estas?
esto, porque en general siempre hay harta sobrecarga, hay harto que hacer, entonces cuando dice vamos a implementar este tremendo bundle de múltiples intervenciones, de repente uno dice, pucha, más sobrecarga, en vez de pensarlo con este foco de lo que estamos tratando de hacer es por el bienestar del paciente, lógicamente ahí la mente a veces se va hacia la sobrecarga laboral. Yo creo que les hizo sentido y que fue útil también esto como que fue acompañado, no fue que fueron un montón de guías que tenían que cumplir, sino que fueron acompañados en todo el proceso, por tanto les hizo sentido. Yo creo que eso es fundamental. Oye, José, y pensando en quienes están acá conectados, tenemos 42 personas conectadas hoy día, así que desde ya muchas gracias por conectarse. Em, Como tú comentabas, primera vez que mandaban un trabajo, primera vez que presentaban, y justo se abrió este espacio de buena práctica, ¿qué consejo le darías probablemente a alguien que está pensando en mandar algo al Congreso? No sé. Creo que hay que atreverse, ¿eh? O sea, como que uno lo miraba, yo lo miraba como, ¡ay, qué increíble la gente que presenta, lo encuentro increíble! Y la verdad es que es mirar, como que estar pauteado también lo que uno tiene que hacer. Entonces, confiar que uno es capaz de mostrar si uno ha hecho las cosas bien, yo creo que pensar que hay que compartir esas cosas, las buenas prácticas, yo creo que es importante que las compartamos porque al final los beneficiados van a ser los pacientes. Y dos, como que también hay maneras de pedir ayuda. Yo creo que fue fundamental también una capacitación que hicieron ustedes, Maca, con la Italia, me acuerdo, en relación a las buenas prácticas que lo presentaron. Yo participé ahí y como que dije, ya, sí, tenemos que llevar algo. Porque siempre hay algo bueno que uno hace. Yo creo que en todas las unidades ustedes están trabajando en hacer cosas mejores. Y eso es lo que a mí me motivó, por lo menos. Así que fue una bonita experiencia. Yo creo que eso que tú dices, José, es tremendamente cierto y un poco lo que hablamos al principio, que cuál es el espíritu de incorporar esta categoría de buenas prácticas en el contexto del Congreso Nacional, es que a veces hay falta de herramientas respecto a la formación en investigación. Ojalá podamos migrar hacia presentar muy buenos trabajos de investigación y creo que estamos trabajando para ello, pero también hay un montón de iniciativas clínicas lideradas por enfermería que tienen un impacto importante en los pacientes, en las familias, en los equipos y creo que el poder compartirlo, como dices tú, tiene un tremendo valor. Finalmente el Congreso también se trata de eso, de poder compartir lo que estamos haciendo, de poder saber qué está haciendo alguien que a lo mejor, pucha, puede que lo que yo esté haciendo allá me hace mucho sentido a mí, así que completamente. Acá en el chat hay una pregunta que dice, ¿se utilizan clorexidina para el aseo bucal? Tenía entendido que ya no se Sí. utilizaba. Lo utilizamos solamente, o sea, bajamos la concentración de la clorexidina y la dejamos de utilizar en los pacientes de bajo riesgo, pero en los pacientes de alto riesgo y muy alto riesgo la usamos, pero en concentraciones más bajas. Mira, acá Cristóbal dice, va de retirada, pero muchas veces es difícil hacer cambios bruscos en prácticas establecidas por mucho tiempo. Mm, Completamente. sí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para la José, algo respecto a las buenas prácticas. José, ¿cómo fue la recepción cuando volvieron de ganamos un premio? ¿Les dijeron Estaban algo? contentos, pues, y fue choro mostrarle al equipo también, decirle, oye, este premio es de ustedes, pues, esto fue lo que todos ustedes trabajaron y multidisciplinariamente, pues, el equipo de kinesiología, de fonoaudiología, el equipo de infecciones asociadas a la atención de salud, en el fondo fue los médicos también, en el fondo estábamos todos en la misma línea, pues. Yo creo que eso fue súper rico, sí. Así que Acá un en el chat. orgullo nomás, pues, fue un gran orgullo. Bueno, sí, esto va a quedar grabado, así que desde ya les mandamos felicitaciones a todo el equipo del Hospital del Trabajador. Sí, por la tremenda pega, porque finalmente es lo que dices Sí. tú, o sea, esto no se logra si no hay trabajo en equipo, no se logra si no hay voluntad, no se logra si no hay comunicación. Así que más allá de los números que uno muestra, es todo el trabajo y la logística que hay para lograr estos resultados es tremendamente admirable. Y acá también mandan felicitaciones y preguntan Mm, cuánto de concentración o a qué medida lo diluyen. Me imagino que es la clorexidina. sí. Mira, déjame buscarlo porque tardé con... No sé si se nos fue María José, parece. Bueno, a ver, le vamos a pedir que lo deje en el chat. Si no hay más preguntas, Berito, tú querías hacer un Quiero comentario, decir perdón. algo, que el Dale, dale. objetivo, esto quiero primero que sepan que es primera vez que tenemos la posibilidad de compartir abierto, es decir, a toda la gente que tenía y tiene acceso al link, los trabajos ganadores. Nunca había pasado esto y realmente es muy motivante porque poder compartir con las personas que ganaron
y poder hacer las preguntas. La gracia es que también podamos hacer más que preguntas técnicas, a lo mejor no vamos a alcanzar a responder todas las preguntas técnicas, para eso a lo mejor podemos disponibilizar los correos electrónicos de las personas, acercarse al proceso de cómo se llega a enviar un trabajo. María José dijo algo que es súper importante, que es que a partir de los propios webinars se dieron cuenta que iban a tener algo para poder llevar a fin de año. Y estoy segura que en cada una de las unidades en las cuales ustedes trabajan hay un proyecto de mejora continua que o va a ser, que ya se ha hecho o que está ocurriendo en este momento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el mismo webinar que está el año pasado tiene disponibilizado después un checklist para que les sirva de guía y así poder presentar un trabajo. No nos confiemos de que siempre corremos las fechas, aunque normalmente extendemos plazos, pero puede que algún día no, entonces preparémonos para eso. Ahora, María José, es impresionante que nos da además esta información que llegaron a cero en la última evaluación. Estoy segura que a lo mejor ustedes están haciendo algo, a lo mejor en neumonía también en su lugar de trabajo, o a lo mejor están haciendo algo en sueño, o a lo mejor están haciendo algo en delirium, en ITU, CUP, no lo sé. Pero así que con esto ir pensando y usar de referencia los mismos trabajos que otras personas han usado como guía muchas veces. Gracias, Brito. Mira, acá alguien, Marcia desde el sur, cariños, nos dice, tenemos que relevar esta estrategia de implementar buenas prácticas lideradas por enfermería, completamente. Justamente esa es la idea y también visibilizarlo, porque muchas veces hacemos cosas tremendamente importantes, innovadoras, que marcan un cambio o marcan algo en los pacientes y finalmente se nos queda un poco en la interna y creo que es súper lindo poder compartirlo y creo que también es parte de hacer comunidad. Nosotros como Intensivo somos una comunidad y a nivel nacional creo que es parte de nuestro deber también potenciarnos a nivel nacional y no competir entre nosotros, sino que en el fondo, qué es lo que yo estoy haciendo le puede servir a otros, qué de mi experiencia te puede ser útil y ir apoyando. Yo creo que esa es la forma de hacer crecer nuestro intensivo. Acaba de conectarse María José. José, si le puedes poner por el chat, porfa, porque vamos a seguir con la segunda persona que va a presentar hoy día, que es Antonio. No sé si Antonio estás por ahí. Antonio Ramírez. Antonio Ramírez también nos presentó su trabajo y él obtuvo el primer lugar en póster. Así que Antonio, si te puedes presentar y compartirnos tu trabajo. Súper. Voy a compartir la pantalla al tiro, que a veces se demora un poquito en cargar. Mm, Ningún mm. problema. Dale nomás. Súper. ¿Se ve? Voy a agrandarla. Ahí. ¿Se logra ver bien? Sí, se ve. Si lo pones en modo presentación, ahí se ve perfecto. Súper. Bueno, mi nombre es Antonio, como dijo Maca. Yo soy enfermero. Me desempeño en el Hospital Doctor Gustavo Frique en Viña del Mar, en la unidad de paciente crítico adulto, en la UCI general. Y bueno, como dijo Maca, la verdad es que era la primera vez que yo presentaba directamente en un congreso de la SOCHIMI. Hace años atrás yo había enviado un caso clínico, pero por temas de turno y todo yo no pude asistir y ahí Carlos Neckelman, colega, me relevó para hacer la presentación. Entonces fue todo un desafío finalmente poder hacer todo esto. Lo que a nosotros nos tocó presentar, o sea, el proyecto que enviamos nosotros era finalmente mejoras asociadas a lo que eran las lesiones en la piel, finalmente, ya sea por superficie o por dispositivo, en relación a las buenas prácticas. Ahora, yo tengo que ser súper sincero con esto, una vez que el equipo, cuando hizo la evaluación, cuando estaban ahí, se me hizo una consulta, así que esta idea que uno presentó nacía desde otro proyecto y es finalmente como que me pillaron, prácticamente. Y antes de poder mostrarle cómo lo que hicimos, tengo que hacer mención que este trabajo se hizo en conjunto con Melissa Zimmerman, que es mi docente guía finalmente de la Universidad Andrés Bello, perdón, de la Universidad de los Andes, porque lo que nosotros presentamos en el Congreso nace desde un plan de trabajo para poder obtener el grado de magíster en práctica avanzada. Entonces, claro, la idea de esto era poder presentar en particular
cómo la práctica avanzada de enfermería, cómo las competencias de un enfermero de práctica avanzada podían verse involucradas en la implementación de buenas prácticas. Y como esto fue multiservicio finalmente, tocó servicios de urgencia, médico quirúrgico, como tocó al mismo tiempo los intensivos con un paquete de medidas basadas en evidencia, podemos obtener finalmente resultados. Por eso que acá yo les coloco la flechita que parte desde la Universidad de los Andes, se lleva un poquito hacia la visión de la Sochimi finalmente, y les coloco también, yo soy miembro HIEC, y siempre está desde mi corazón el tema del cuidado de la piel. Entonces, en ese sentido, ¿qué hicimos nosotros? Siempre identificar el problema. Nosotros sabemos que las unidades de cuidados intensivos, como en todo servicio de hospitalización, pero con énfasis en la UPS adulto, uno va a encontrar finalmente lesiones de piel. Y nosotros sabemos, aumenta la mortalidad, aumentan los costos, tiene una alta prevalencia a nivel mundial. Y lo más importante, que yo creo que a los tomadores de decisiones o a los stakeholders les genera finalmente el tema de los costos. Y ahí uno puede encontrar mortalidad asociada, prolongación de la estadía hospitalaria, y ahí aparece el mismo tema del costo anual, que bordea casi los 27.000 millones de dólares solamente en Estados Unidos. Entonces, lamentablemente nos falta evidencia a nivel latinoamericano para poder tener algo mucho más sólido. Y en ese contexto, ¿qué es lo que quisimos buscar como idea principal? Lo que yo le había mencionado. ¿Cómo es que un enfermero de práctica avanzada con competencias de formación de posgrado finalmente puede verse involucrado y qué resultados obtienen al implementar las buenas prácticas? Y cuando yo hablo de buenas prácticas me refiero finalmente a enfermería basada en la evidencia, no prácticas habituales, sino que sustentarme en lo que yo estoy buscando. Y en ese contexto, como yo les dije, objetivo principal, buscar la contribución, pero más allá, más que nada para lo que presentamos en Pucón, en el Congreso de la Xochimilco, queríamos estimar la incidencia de lesiones por presión asociado a todo lo que eran los egresos asistenciales. Es decir, el hospital o la institución en un periodo de tiempo que nosotros quisimos observar, porque hicimos un análisis comparativo. Comparamos año 2021, un año en el cual teníamos un valor establecido de lesiones en la piel, era nuestro pie de inicio, y cómo el año 2022, 2023 y 2024 se generaron cambios una vez que se implementaron todo este paquete de medidas. Por eso que nuestro segundo objetivo fue evaluar el impacto de las guías de práctica clínica y, por otro lado, en paralelo, por el trabajo de inicio, analizar el rol que tiene un profesional de práctica avanzada. Este estudio fue cuantitativo, obsesional, retrospectivo, fue aprobado por el Comité de Ética Institucional. Se hizo una revisión finalmente de los registros clínicos en global de toda la institución de más de 5.400 registros, donde se pudo identificar que sobre el 9% estaban erróneos. Es decir, existía o duplicidad de registros o registros que no correspondían a hacer una lesión por presión, sea por superficie o por dispositivo, o bien eran dermatitis asociada a incontinencia u otro tipo de lesiones. Acá finalmente con Melissa tuvimos 2 meses más o menos, casi 9 semanas prácticamente, para poder hacer esta revisión completa. ¿Ya? Y con eso, obviamente, asociamos variables secundarias, la edad de los usuarios, los diagnósticos, la unidad de hospitalización, la fecha de ingreso a la institución, la fecha de salida y la fecha al mismo tiempo desde que se presentó la lesión por presión. Entonces, es como un tutti frutti finalmente de información que uno puede obtener. Y bueno, como yo les decía, 2021 fue la fecha en la cual nosotros comenzamos a comparar porque no había intervención. Mientras que el año 2022 al 2024 se fueron implementando medidas de sostenibilidad y medidas de intervención hacia los diferentes equipos clínicos. ¿Ya? Y en ese contexto uno tiene que hacer mención de que a nivel institucional por lo menos en este periodo de intervención, desde 2022 al 2024, se generan instancias de capacitación continua por sobre 500 funcionarios. Esto en modalidad asincrónica. 453 profesionales de enfermería se formaron con habilidades prácticas presenciales. Se realizaron se realizó una jornada de capacitación multiestamental que convocó casi a 150 personas. Ahora, cuando uno ve esto un poco más local desde la unidad de UPC, toca mucho. ¿Por qué? Porque si bien son medidas que se realizaron a nivel institucional, se llevaron finalmente a la institución, a la unidad clínica como unidad de paciente crítico. Y en ese contexto fueron diversas. Al mismo tiempo, formación, capacitación y mentoría. Si bien existe un comité de cuidados de la piel que tuvo un seguimiento de 35 lesiones, propiamente tal, en la unidad de paciente crítico era importante que el equipo, no solamente de enfermería, sino que incluir al equipo técnico de salud junto con auxiliares de servicio, que no hay que dejarlos de lado, para que todos vayamos en el mismo sentido, todos vayamos en la misma línea, y no dejar de lado, obviamente, al equipo médico.
Con todo estos paquetes de medidas que nosotros aplicamos, uno puede evidenciar al gráfico de su izquierda cómo la tendencia de incidencia finalmente en cuanto a ingresos estadísticos fue modificándose. Déjeme colocar un lapicito. Acá. La primera curva que ustedes ven superior es la incidencia global, es decir, lesiones por superficie versus dispositivo, cómo se disminuyó desde casi un 8% hasta un 4%, prácticamente casi un 50%. Lesiones por superficie, LPP franca, desde un 5,35 hasta un 3,2 y por dispositivo de un 2,3 a un 8,7. Y hago mención de que esto es en relación a los egresos hospitalarios. Pero cuando yo me voy finalmente a una unidad de paciente crítico, yo puedo observar lo mismo. Acá nosotros comparamos, al sacar todos estos datos segregados por cada uno de estos servicios clínicos, podemos encontrar una incidencia propiamente tal de las lesiones por superficie en UPC adulto de esta institución de alta complejidad, estaba rodeando casi el 15%. Y con las intervenciones, con la mentoría, con el liderazgo y el acompañamiento continuo y el uso de la evidencia, uno puede evidenciar cómo esto disminuye hasta casi el 9%. Y por otro lado, las lesiones por dispositivo, perdón, a nivel global, el indicador es mucho menor. Entonces, acá nosotros podemos evidenciar cómo es que en las unidades de pacientes críticos finalmente se da que la presencia de las lesiones por presión es un problema que tenemos que intervenir. Y acá finalmente es como el resumen, se logra disminuir la incidencia real en la UPC adulto desde casi un 15% a un 11,2% si yo sacara el promedio de los 3 años de comparativa. Mientras, perdón, acá les coloco un breve resumen, esto es mucho más amplio finalmente, pero cuando uno observa con qué yo comienzo como problema y al comparar con los años de intervención, ahí yo veo que progresivamente esto va disminuyendo. Y se deja marcado finalmente que las unidades con mayor resultado finalmente en la reducción de este tipo de lesiones involucra a población adulto, unidades de cuidados críticos junto con unidades médicas. ¿Ya? Y por otro lado, las lesiones por dispositivo es mucho más categórico. Desde un 12, casi un 13% de incidencia en este tipo de unidades se logró disminuir hasta casi un 4%, lo cual es, francamente, categórico. Es decir, la reducción relativa porcentual fue sobre un 50%. Y acá lo mismo, nos ocurrió en toda esta medición. Destaco finalmente que en este tipo de unidades, que fue donde llevamos la intervención, como es UPC adulto con el personal clínico, con todas estas jornadas de capacitación, liderazgo, formación continua, fue enriquecedor finalmente para todo el equipo que estuvo detrás. Así como discusión, nosotros sabemos y finalmente creo que hace mucho sentido con la exposición anterior que tiene que existir un liderazgo, ya un liderazgo en cada uno de los procesos que nosotros podamos tener o podamos encontrar, con una mentoría y una coordinación finalmente con los diferentes actores. Yo siempre hago mucha mención del tema de los stakeholders y los making decisions, es decir, los tomadores de decisión y las partes involucradas, ya que finalmente acá tiene que existir una coalición, es decir, no podemos avanzar por nuestra propia cuenta si es que no tenemos a cada uno de los integrantes y por otro lado, que nos sustenta como tomador de decisión, si no se involucra o si no está en conocimiento, lamentablemente creo que no vamos a poder seguir avanzando. Hay datos mucho más específicos, cuál fue la edad promedio, afectó más a hombres, más a mujeres, cuál fue el diagnóstico, si la escala Braden, por ejemplo, se asoció a mayor riesgo o no con la presentación de LPP, pero me faltaría tiempo para poder mencionárselo, ¿ya? Solamente mencionar como conclusión finalmente es que si bien esto comienza como un análisis de competencia de un profesional de enfermería de práctica avanzada, al llevar finalmente la evidencia científica y todo lo que es el liderazgo y la mentoría, que es algo que hacemos cada día nosotros como profesionales de enfermería, genera éxitos tremendos, o sea, genera resultados que son totalmente integrales. Ahora, si esto uno lo lleva una mirada un poco más a futuro, uno tiene que pensar ya, pero ¿qué pasó con los costos? ¿Cuánto costo tú generaste de ahorro finalmente para una institución para que se entienda realmente el valor? Porque los tomadores de decisiones, todos nosotros sabemos, cuando ven un número, les pica un poquito más las manos, pero cuando ven ahí un dólar, un peso, un CLP, finalmente eso es más atractivo y eso permite generar instancias por ejemplo, un nuevo puesto de trabajo, por ejemplo, implementar nueva tecnología. Y yo creo que eso finalmente es lo que trato de buscar un poco este proyecto. Como les dije, aprobado por comité de ética, con todo lo que es un protocolo de confidencialidad, obviamente, y lo más importante, dos fotografías del equipo de trabajo. Yo soy enfermero clínico de corazón, espero seguir así este tiempo. Em, yo sé que las cosas cambian y siempre yo voy a reconocer a todo mi equipo de trabajo de enfermeros clínicos. O sea, yo creo que cuando tú tienes un equipo que está cohesionado, cuando hay una coalición de trabajo, las cosas se dan de mucha mejor forma. Y eso yo creo que fue el motor principal para poder sacar esto adelante. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio.
quiero tomar lo último que dijiste, que tu corazón está en ser enfermero clínico. No sé si nos puedes compartir con nosotros cómo ha sido el desafío de ser enfermero clínico y hacer investigación, porque eso es un gran desafío para muchos de nosotros. Yo ya no estoy en la clínica, pero en el fondo compiten a muchas veces los tiempos. Entonces, ¿cómo fue la experiencia en tu caso de ser enfermero clínico y además hacer investigación en contexto de clínica? Sí, como tú dices, yo creo que tiene que existir mucha motivación propia. Es decir, pasa mucho que, claro, cuando uno, a menos que yo este último tiempo, igual siempre yo he pedido como apoyo. Ahí, por ejemplo, la Vero Roja siempre ha estado presente. Tengo una duda, una consulta. Las profes del pregrado también han estado muy presentes y obviamente las profes del magíster. Pero claro, hay que hacerse el tiempo. Y yo creo que esto también tiene que ser un poco de ruido en las unidades institucionales, porque así como una crítica muy personal mía, que yo me hago responsable, no soy Chimi como tal, creo que cuando uno hace este tipo de presentaciones, este tipo de ponencias, y uno lleva adelante los resultados de una institución, la institución toma un valor asociado, es decir, se reconoce una labor, pero claro, reconocemos una labor del punto de vista un poco más como bacán, estás dándole adelante, tiene resultados propios, pero también hay que hacer ruido de que la institución al lograr estos resultados tiene que involucrarse más, o sea, si estáis generando evidencia, estás generando investigación, potencia eso. Es decir, quizás no vas a generar un cargo, pero da tiempo protegido, potencia tu equipo finalmente. Es decir, ahí es un trabajo que yo creo que tenemos pendiente, pero ahí yo, al mismo tiempo, yo creo que la enfermería es potente. Yo creo que en ese sentido podemos generar estas instancias para cuestionar un poquito esto. Gracias, Antonio. Y el proceso de ir a presentar, porque también nos decías que era la primera vez que te tocaba presentar. ¿Cómo fue? Ya, yo fui personalmente muerto de miedo, porque yo fui el segundo día, yo viajé desde acá, desde la quinta región a Pucón específicamente. Me acuerdo que habían unos colegas que ya habían presentado, o sea, que habían estado cuando el comité evaluador pasó. Entonces me decían, no, está siendo súper crítico, lo están haciendo pebre, pero dependiente de eso, que es una percepción, yo creo que uno siempre como que va a sacar en este tipo de procesos. Y tal como dijo la colega, creo que hay que tirarse a la piscina, o sea. Si uno está generando un producto, siempre hay que tener una mirada crítica en el sentido de uno va a escuchar críticas constructivas y siempre van a ser en pro de mejora del proyecto que tú estás haciendo. Y yo creo que eso es enriquecedor. Cuando uno yo creo que llega, como que da ese paso y logra dejar de ver algo como, ay chuta, me destruyeron, no les gustó porque vengo a la quinta región. Yo creo que cuando uno da ese paso y logra entender que estamos en una instancia donde hay más colegas que tienen una formación, son sequísimos y están viendo en tu trabajo y encuentran detallitos que uno puede afinar para que sea un producto maravilloso, hay que tomarlo de esa forma. Es enriquecedor cuando uno presenta, el tiempo era muy acotado, me acuerdo que eran 4 minutos, y es como que tenéis que vomitar la información. Pero en ese vomitar la información, claro, se van generando las dudas de parte de los colegas, habían kinesiólogos, habían médicos como que pasaron por ahí, y al mismo tiempo son instancias, o sea, creo que es como primera vez que voy a un congreso de la Sabatini donde se da esta instancia de poder compartir como en red. O sea, uno se encuentra con muchos colegas que nos ve habitualmente o que nos vemos por acá virtualmente. Pero no, yo le doy a cualquier persona que quiere lanzarse a la piscina, que es 100% recomendado. No hay que tener miedo finalmente y hay que sacar adelante la profesión. Yo creo que eso es lo más importante. Gracias, Antonio. Voy a hablar en defensa del comité, porque a veces somos muchos los que estamos aquí. Y que básicamente el espíritu es eso. En ningún caso, cuando ustedes se vean enfrentados al comité científico, la idea no es destruir trabajos, ese no es el espíritu de ninguno de los miembros del comité, sino que justamente tratar de entender cuál es la idea detrás de los trabajos y de repente ir puliendo ciertas cosas. Porque la idea de ir a presentar al Congreso y que puedan presentar sus ideas de investigación es que quizás después puedan publicar, puedan hacerlas crecer, puedan hacer un trabajo que sigue esa primera idea de investigación. Entonces, desde ya les transmitimos que nuestro espíritu siempre como comité científico es tratar de dar un feedback, es tratar de acompañarlos en el proceso y desde ya aprovecho de dejarles en el chat el mail del comité científico para que nos puedan escribir. Si quieren desarrollar una idea de investigación, si quieren mandar algo al Congreso, por favor escríbanos. Estamos todos con la mejor disposición de poder orientarlos y acompañarlos ahora, como dice la Vero, no esperemos hasta el último momento, que siempre nos pasa. Y lo otro es que desde el punto de vista del comité científico, todos los webinars de este año van a estar orientados justamente un poco a lo que dice Antonio, a cómo presentar una idea, cómo escribir un abstract,
a veces tenemos muy buenas ideas y nos cuesta expresar, nos cuesta comunicar. Entonces la idea es que a través de estos webinars podamos también ir desarrollando ideas y les vamos a tirar un spoiler que este año queremos hacer una jornada de investigación. Así que vamos a estar avisando con anticipación para que se puedan inscribir. Queremos hacer un pequeño curso boutique justamente para ir potenciando, como dice Antonio, la profesión. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta, algo que quiera compartir. Berito, entiendo que tú querías acá. Dice, para Antonio, perdón, cómo integra o cómo integró a los auxiliares de servicio? Lo que nosotros hicimos fueron instancias de capacitación. Por un lado, un pack virtual. Ahí era netamente dirigido a profesionales de enfermería. Tocaba todo lo que era prevención de lesiones por presión, dermatitis asociada a incontinencia, quemaduras, uso de cobertura y apósito. Luego de eso, usamos el criterio de pensar, claro, la adquisición de conocimientos solo en lo que es teórico es muy baja. Es necesario incluir pasantías prácticas. Y en ese contexto, utilizamos jornadas desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde más o menos, donde involucramos una dinámica finalmente de aprendizaje mucho más interactiva, mucho más lúdica. Si bien los chicos no están involucrados directamente en el protocolo con el cambio de posición, no están involucrados directamente con el manejo de las curaciones, sí para ellos la percepción que ellos veían finalmente era sentirse un poco excluidos de lo que se generaba como unidad. Entonces, claro, buscamos estas instancias, se invitaba, obviamente era voluntario, donde tuvimos muy buena aceptación y en ese contexto se ve que finalmente estamos trabajando no solamente para un estamento como tal. Sí, asumo tal vez que nos faltó ahí involucrar a toda la parte médica, pero ahí otro trabajo más que uno tiene que hacer, un poquito más fino, porque los intereses ahí depende mucho del equipo, la fecha, el periodo, la luna y todo, pero quisimos hacerlo de esa forma para que no se sintieran excluidos y la verdad que yo, bien contento, hay que decirlo de esa forma. Y bueno, este programa si bien está enfocado en lesiones por presión, hay que considerar que va muy de la mano con el proyecto de la RNAO, de Canadá fundamentalmente, donde uno tiene que formar champions o estos líderes finalmente como de la práctica clínica. Y también es el mejor momento para poder involucrarlos, para que vayan con la bandera de lucha y cuando uno dice, oye, ¿sabes qué? Tuvimos buena mejora, no hemos tenido el EPP en tantos días. Los chicos se sienten identificados y ellos mismos dicen, oiga, Cita, ¿sabe qué? Está bota la cuña, oiga, Cita, ¿sabe qué? Están diciendo que el apósito está suelto, oiga, ¿sabe qué? Entonces genera finalmente actores de cambio y es el momento para poder involucrar a todo el equipo. Muchas gracias, Antonio. Por favor, si tienen más consultas, déjenlas en el chat. Le vamos a pedir ahí a Antonio que también nos pueda ayudar a responder en caso de que salgan más dudas. Y en honor al tiempo, vamos a seguir con Leila. Em, Leila Alegría, bueno, Leila la conozco, pero voy a dejar que se presente ella. Pero Leila nos va a presentar parte de lo que se trató, un trabajo relacionado con la espiritualidad, pero en los equipos de salud, y que fue el primer lugar en la categoría de presentaciones orales. Así que Leila, micrófono es tuyo. No se, no se escucha, pensé que era yo. ¿Sí? Ahí sí, ahora sí, Ahí sí. sí. Ya. Entonces, lo que estaba diciendo, estaba dando las gracias, primero que todo, por la invitación a presentar. Y estaba diciendo que coincido con Laverito, ¿cierto?, en la importancia bueno, primero que todo, la realización de estos webinars, pero de acercar en el fondo a quienes no pueden asistir a los congresos por diversas razones, ¿cierto?, los trabajos que fueron presentados, en este caso los ganadores, pero en el fondo se presentan trabajos muy buenos que vienen de muchos lugares del país. Creo que es una forma de democratizar, por decirlo así, el conocimiento. Como Macarena dijo, mi nombre es Leila Alegría, yo soy enfermera matrona. Leila, El- parece que... Ahí sí, te ¿no? habíamos Ahí sí se dejado de escucha. escuchar.
en la unidad de cuidados intensivos. Hace ya bastante tiempo dejé, ¿se ve? No, no se ve. Se ve, pero en modo presentación. O sea, en modo al revés, moderador. Ok, Ahí sí se veía. ya. Y actualmente trabajo como profesora en la Escuela de Enfermería y en la Escuela de Medicina. Y a mí me correspondió presentar resultados preliminares de un estudio que estamos desarrollando con un grupo de profesionales, ¿cierto? La mayoría del área de los cuidados intensivos, pero en el fondo es un grupo grande. Este es un proyecto chiquitito dentro de una línea de investigación que ya venimos trabajando hace hartos años ya. ¿Cierto? Primero diseñamos una intervención de cuidado espiritual que no era implementada ni administrada por personal de salud. Y llegó el momento de preguntarnos, ¿cierto? Dada la realidad en Chile, ¿por qué el personal de salud no podía administrar esta intervención que habíamos diseñado? Y claro que puede, ¿cierto? Pero primero que todo, en el fondo, era necesario poder conocer, ¿cierto? Cómo es la espiritualidad en los profesionales de las unidades de cuidados intensivos. Y este es un estudio con un diseño mixto, tiene un componente cuantitativo y un componente cualitativo, pero lo que nosotros mostramos en el Congreso, ¿cierto? Fue la primera parte, que es un estudio transversal. Quizás algunos de ustedes participaron, de hecho, en este estudio. Em, y bueno, primero que todo, como dejar en claro qué es lo que entendemos por espiritualidad en salud. La espiritualidad es una dimensión que es inherente a todos los seres humanos, está relacionada con la búsqueda de sentido, con el propósito y la conexión con uno mismo, con los demás y con lo trascendente, y no necesariamente con la religiosidad. Ya muchas veces cometemos el error, ¿cierto?, de asociar espiritualidad solo con religiosidad, y esa es una forma de vivir la espiritualidad, pero no la única. Ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud como parte integral de la salud y promovida en las estrategias sanitarias desde hace ya bastante tiempo. Y aunque puede expresarse a través de una religión, no es sinónimo de religiosidad, ¿cierto? Y también puede vivirse desde la naturaleza, desde la cultura o desde la cosmovisión de los pueblos originarios, por ejemplo. Ahora, ¿por qué es relevante hablar de espiritualidad en los cuidados intensivos, ¿cierto? En los cuidados críticos? Porque la UCI, ¿cierto? Y una enfermedad grave es un contexto que produce sufrimiento, y no solo sufrimiento físico, sino también sufrimiento espiritual y psicológico. Y aquí entonces las necesidades espirituales adquieren especial importancia. El cuidado espiritual se asocia con una mejor salud mental, una mayor calidad de vida y una mayor adherencia terapéutica y un menor burnout en los profesionales. O sea, los estudios que se han realizado, ¿cierto? Vemos que tiene resultados positivos tanto para los equipos de salud como para los pacientes. Y se recomienda explícitamente incorporarlo en la práctica clínica. Sin embargo, en la literatura internacional, ¿cierto? Podemos ver que persisten barreras como falta de formación o sobrecarga laboral, escasa autoconciencia espiritual y ausencia de tiempo protegido para brindar cuidado espiritual. Ahora en Chile, no sé si todos saben, ¿cierto? Pero la Ley de Deberes y Derechos del Paciente garantiza la asistencia espiritual, ¿ya? Y eso ha hecho que en los últimos años el cuidado espiritual ha sido reconocido como un componente esencial de la atención centrada en el paciente y la familia en la UCI, no solamente en Chile. Estudios internacionales muestran que los equipos perciben efectos positivos cuando el cuidado espiritual se realiza de manera interdisciplinaria, o sea, eso quiere decir que en el fondo no está eh, como acotado a solo una profesión, ¿cierto? A un solo profesional de salud, sino que todo el equipo está capacitado, ¿cierto? Y puede entregar cuidado espiritual. Obviamente existen diferencias culturales entre países, ¿cierto? Y aún una formación que es insuficiente en pregrado y en posgrado en relación con la entrega de cuidado espiritual.
Ahora, ¿por qué creemos que era necesario este estudio, cierto? La espiritualidad de los profesionales de la UCI en Chile ha sido poco evaluada, pese a su importancia para implementar el cuidado espiritual de manera sistemática, y es algo a lo que la ley un poco nos obliga, ¿cierto? Conocer el nivel de espiritualidad, así como las barreras y los facilitadores de entregar cuidado espiritual, es un paso fundamental para diseñar programas formativos pertinentes. Este estudio entonces buscó precisamente generar ese diagnóstico nacional mediante un cuestionario, ¿cierto?, de evaluación de espiritualidad que está validado en Chile, complementado con la exploración de barreras y facilitadores de, el cuidado espiritual. El objetivo general del estudio fue evaluar el nivel de espiritualidad de los profesionales de la salud que trabajaban en ese momento en la UPC o en UCI, ¿cierto?, a nivel nacional. Y lo que hicimos fue un estudio transversal, cierto tipo encuesta, en donde evaluamos el nivel de espiritualidad en los profesionales de la salud. Nuestra población fueron profesionales de la salud de UPC o UCI, ¿cierto? Definimos un tamaño muestral de 250 sujetos, considerando en el fondo em, eh, las variables, ¿cierto?, que contenía el cuestionario SQ, que en el fondo fue el instrumento que utilizamos. Eh, los criterios de inclusión es que fueran pacientes que trabajaban en la UCI, ¿cierto?, o en UPC, y que tuviesen más de 3 años de experiencia trabajando de manera continua en la UCI o en la UPC, y que tuvieran más de 11 horas a la semana o un turno a la semana. Eso considerando que los médicos, por ejemplo, muchas veces van y hacen un solo turno en la unidad de cuidados intensivos a la semana. Entonces, bueno, aplicamos 2 cuestionarios, un cuestionario sobre variables demográficas, ¿cierto? Y otro cuestionario, el cuestionario de espiritualidad, que en el fondo fue desarrollado en Australia en el 2009 en idioma inglés, que fue adaptado culturalmente al español el 2012, ¿cierto? Y validado en población chilena el 2020, y que tiene 4 componentes: autoconocimientos, creencias espirituales, prácticas espirituales y necesidades espirituales. Es un cuestionario que tiene 29 ítems y que en el fondo utiliza una escala Likert para evaluar cada ítem. Además, agregamos 2 preguntas de selección múltiple sobre facilitadores y barreras para el cuidado espiritual en la UCI, ¿cierto? Y una encuesta sobre necesidades de aprendizaje en cuidado espiritual, principalmente dirigida a capacitación en cuidado espiritual y de participación en un programa telemático si es que se presentase o si es que la capacitación fuese así. Y ahí nuestro desenlace primario, nuestro resultado primario en el nivel de espiritualidad del personal de salud. Y entonces lo que nosotros hicimos, ¿cierto? Incluimos 264 pacientes en el estudio, la mayoría eran mujeres jóvenes solteras que trabajaban en atención directa, o sea, en práctica asistencial, ¿cierto?, con el paciente. Un 70% de los participantes tenía algún tipo de posgrado en cuidados críticos. Cerca de la mitad de los participantes llevaba más de 5 años trabajando en la UCI, y el 55% practicaba alguna religión, principalmente el catolicismo, ya que esos son datos como muy similares a lo que se encuentra o a lo que dice el último censo acerca de la población chilena. El nivel de espiritualidad que mostró este estudio, ¿cierto?, es moderado. En el fondo, el cuestionario lo que nos permite es evaluar el nivel de espiritualidad y categorizarlo como leve, moderado en el fondo, o eh, no severo, ay, se me olvidó la palabra, pero en el fondo un nivel alto, perdón. Y lo que nosotros encontramos es un nivel de espiritualidad moderado con una mayor fortaleza dentro de estos 4 componentes que tenía el cuestionario de autoconciencia espiritual y de necesidades espirituales. Ahora, dentro de los factores asociados al nivel de espiritualidad, ¿cierto? Se asociaron significativamente a mayor espiritualidad o mayor nivel de espiritualidad la formación previa en cuidados espirituales y el trabajo directo con pacientes. No hubo ninguna otra variable, ¿cierto?, que se asociara en el fondo con un mayor nivel de espiritualidad. Dentro de las barreras y facilitadores del cuidado espiritual, ¿cierto?, la espiritualidad desarrollada y el trabajo en instituciones con apoyo espiritual o religioso fueron facilitadores
o aparecieron como facilitadores, ¿cierto? Y dentro de las barreras es algo que coincide con el fondo de la literatura internacional. Las principales barreras fueron la sobrecarga laboral, falta de tiempo protegido y baja autoconciencia espiritual. Ya esto en el fondo nos muestra que la cultura institucional también es importante, ¿cierto? Como un factor para poder implementar cuidado espiritual. Dentro de las necesidades de formación, el 25% de los participantes tenía algún tipo de formación en espiritualidad previa. El 82,3% mostró interés en capacitarse en espiritualidad, que es un porcentaje bastante alto de los participantes. La mayoría de ellos, o en verdad el 50%, un poquito más, ¿cierto? Prefería la modalidad telemática y asincrónica. Y dentro de los temas que quisieran como explorar, ¿cierto? Capacitarse, los que aparecieron con mayor frecuencia fueron espiritualidad en salud, dolor y sufrimiento, acompañamiento, comunicación efectiva y autocuidado. Entonces, si bien existe una brecha en formación, ¿cierto? Y escasa formación en cuidado espiritual, hay mucho interés en capacitarse, ¿cierto? Y eso en el fondo es una indicación de que pudiésemos poder desarrollar programas robustos de cuidado espiritual. Ahora, ¿qué significa esto, ¿cierto? Para las UCI de nuestro país. Nuestros resultados se alinean con la literatura internacional que describe la espiritualidad como un recurso de afrontamiento más que un atributo religioso. La espiritualidad en la UCI no depende de la religiosidad, sino de la autoconciencia y de la formación. Existe un espacio claro para integrar los cuidados espirituales en los cuidados críticos. Los profesionales reconocen el valor, ¿cierto? Pero según este estudio no cuentan con las herramientas necesarias para entregar cuidado espiritual. Por lo tanto, se requiere capacitar, institucionalizar y estructurar el cuidado espiritual, así como otras dimensiones del cuidado integral. Bien. Ahora, para la práctica clínica, ¿cierto? Como qué implicancias puede tener este estudio. Eh, Integrar la evaluación espiritual, por ejemplo, hay formas de realizar una evaluación espiritual, ¿cierto? Al paciente, así como realizamos una valoración integral, ¿cierto? De enfermería, se pudiese incorporar esta dimensión dentro de la valoración integral. Se pueden incorporar rutas de derivación al apoyo espiritual, ya que en el fondo el personal de salud esté capacitado no quiere decir que no podemos contar con personal más capacitado aún, ¿cierto? En el fondo, en el caso de que nos sobrepase el sufrimiento espiritual de los pacientes o sus familias, por ejemplo. Y también promover espacios de autocuidado para el equipo. Ahora, desde el punto de vista de la formación, la capacitación formal, ¿cierto? Es necesaria, pero entrenamientos breves. Y que esto ayuda a desarrollar la autoconciencia y las habilidades de acompañamiento, ¿cierto? Que vimos que son factores importantes en el fondo para el desarrollo del cuidado espiritual en las UCI. Y desde el punto de vista institucional, es importante que las instituciones cuenten con programas de apoyo espiritual, más allá de lo que hoy se ofrece, ¿cierto? Y crear finalmente una cultura organizacional que sostenga el cuidado integral de los pacientes y la familia. Eso finalmente nos lleva a un cuidado centrado en el paciente y su familia. Ahora, dentro de las fortalezas del estudio, el estudio fue nacional, utilizamos un instrumento validado, ¿cierto? Y una muestra amplia y multicéntrica. Y dentro de las limitaciones metodológicas, ¿cierto? Es que, bueno, era un autorreporte, ¿cierto? Y el diseño transversal que en el fondo nos permite evaluar en ese momento, ¿cierto? Lo que reportaba cada uno de los participantes. Finalmente, el personal de la UCI en Chile presenta un nivel moderado de espiritualidad. La formación y el rol clínico directo fomentan la espiritualidad. Existe alta demanda de capacitación, pero se identifican barreras estructurales y estas son abordables, que es como la buena noticia. Y finalmente, como reflexión final, ¿cierto? La espiritualidad no es un accesorio en la UCI, es una dimensión profundamente humana que influye en cómo nuestros pacientes y sus familias enfrentan la enfermedad crítica. Este estudio muestra que los profesionales de la UCI en Chile tienen una espiritualidad moderada, pero sobre todo un enorme deseo de formarse e integrar esta dimensión en su práctica.
Si queremos avanzar hacia una UCI realmente humanizada, ¿cierto? Debemos brindar herramientas, tiempo y espacios que permitan no solo el cuerpo, cuidar el cuerpo, ¿cierto? Sino también el sentido, la esperanza y el sufrimiento. Y por último, humanizar también es acompañar espiritualmente. Ese fue el trabajo. Muchas gracias, Leila. Diana tiene una pregunta, yo quiero hacer muy cortito. Dos consultas. Una era, solo para aclarar, cuando las personas declaraban que tenían formación en espiritualidad, ¿a qué se referían con formación? ¿Qué tipo de formación tenían? La mayoría de quienes declararon tener formación era como bien heterogénea, desde diplomados en cuidado espiritual, cursos de cuidado espiritual y mucha formación pastoral en acompañamiento espiritual. Ya, De ese 25% en el fondo eh, que declaró tener formación. que mostró, claro, tener algún tipo de formación. Leila, y quizás contarles cuáles son los próximos pasos de este estudio, porque como decías tú, esto es una parte de lo que viene, quizás para que... Sí, este, como les decía, es el componente cuantitativo en el fondo donde evaluamos el nivel de espiritualidad, ¿cierto? La idea de nosotros es poder tener herramientas como la idea final del estudio, ¿cierto? Es poder tener como un diagnóstico y herramientas para poder generar eh, un programa de capacitación, ¿cierto? Y en el fondo que nuestra intervención, por ejemplo, que ya tenemos validada y que en el fondo eh, ha mostrado resultados positivos hasta el momento, ¿cierto? De prevención de síndrome de UCI familiar en familias de pacientes críticos. En el fondo podamos capacitar también al personal de salud, ¿cierto? Que quiera brindar cuidado espiritual. Eso y lo que viene, ¿cierto? Ahora estamos en análisis de la fase cualitativa, en donde se hicieron focus group. No sé si alguno de ustedes pudo participar de esos focus group, que eran multidisciplinarios también, ¿cierto? En el fondo para conocer la percepción, em, ¿cierto? La experiencia y en el fondo desde una manera abordar como barreras y facilitadores y percepciones, pero desde un paradigma cualitativo. Entonces ahora estamos en esos análisis y luego vienen los análisis de integración en el fondo con la idea de proponer un programa formal de capacitación. Gracias, Leila. Diana. Diana, ¿estás por ahí? Ahora sí, ¿me escuchan? Te escuchamos. Sí. Ah, hola. Bueno, me presento, mi nombre es Diana, soy de Osorno, de la UCI del Hospital Base. Em, y me encantó la presentación de Leila porque me trajo mucho recuerdo. Yo estudié en la Universidad Dentista y ahí la salud espiritual que le enseñan a los profesionales de la salud del área de enfermería es súper marcada. Te enseñan la salud espiritual durante los 5 años. Entonces yo salí con eso de la salud espiritual y a lo largo del tiempo eso se va perdiendo. Pero lo que me he dado cuenta es que hay veces que el profesional de la salud le avergüenza un poco hablar el tema de la espiritualidad o de hablar de Dios o de alguna otra creencia. Entonces lo evita. Y yo creo que hay que hacerlo, a lo mejor a veces es bueno y es necesario hablarle al oído al paciente, aunque sea decirle, ¿sabes qué? Te vamos a intubar, ora, si crees en Dios, conversa con él en este procedimiento y ellos al tiro se calman. Entonces yo creo que es bueno que comencemos a enfocarnos en la salud espiritual porque cuando yo estudié en la Universidad Adventista me di cuenta que los pacientes independientes de UCI en todos los servicios están súper necesitados en esa parte. Eso es como lo que puedo aportar en esta tarde. Muchas gracias, Diana. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para Leila. Yo, aprovechando, ¿cómo fue la experiencia de presentación, Leila? Sabemos que no es la primera vez que presentas, entonces, pero quizás compartir cómo fue la experiencia de presentar
consejos para quienes están en este mismo proceso de si se atreven o no a mandar un trabajo? Yo creo que siempre hay que atreverse. En el fondo, lo desafiante de de esta presentación era quizás hablar sobre un tema que, que en Chile no está tan desarrollado en las unidades de cuidados intensivos, y es cierto que en el fondo nuestros congresos se enfocan muchas veces como a lo fisiopatológico, a lo fisiológico, eh, y hay algunos temas en el fondo más integrales, eh, pero desde ese punto de vista como que cuesta hablar de esto, ¿ya? Bueno, ustedes, ¿cierto, Maca, Vero, que trabajan más temas de humanización, ¿cierto? Que han trabajado, lo que muchas veces pasa es que si yo digo, hablo de espiritualidad, ¿cierto? Es como casi que, no sé, como si somos buenas personas, podemos hablar de espiritualidad o entregar cuidado espiritual, ¿cierto? Un cuidado humanizado. Y en el fondo la invitación es a no seccionar a los pacientes. En el fondo, un paciente crítico por entrar a la UCI y estar grave no deja de ser persona. Y las personas son más que el sistema cardiovascular, los pulmones, el hígado o cada uno de los órganos que tenemos. En el fondo, el paciente es una persona y un contexto. Y, y yo creo que no es casualidad que la espiritualidad en el mundo sea estudiada o en el fondo sea un tema que es muy cercano a la enfermería. En general, los programas de cuidado espiritual y los estudios de espiritualidad, la mayoría son realizados por enfermería, y yo creo que no es casualidad. A nosotros no nos cuesta, nos es natural ver al paciente como persona. Eh, Nos cuesta mucho menos que otros profesionales de la salud. Entonces, la invitación es a eso finalmente, ya sea el cuidado espiritual o sea en el fondo cualquier otra intervención de cuidado, ¿cierto? La invitación es a no ver al paciente como un Frankenstein, sino que no deje de ser persona porque está grave en el fondo. Ya el sufrimiento, existe sufrimiento espiritual, existe sufrimiento psicológico, así como existe el dolor físico o el sufrimiento físico. Y no podemos olvidar ese tipo de sufrimiento también porque el paracetamol no lo calma, ni el fentanil, ¿cierto? Y el dormonit no hace que se olvide. Entonces es importante en el fondo evaluarlo, considerarlo y intervenir cuando sea necesario. Ya esto no quiere decir que todos los pacientes requieren cuidado espiritual o que todos van a tener sufrimiento espiritual, etcétera. Es parte de la valoración de enfermería. Gracias, Leila. Paloma. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paloma, soy colega de Diana de acá en la UCI del Hospital de Osorno. Nosotros estamos o queremos iniciar un protocolo de humanización. Estamos recién empezando en esto, haciendo en realidad como reuniones, pero me gustaría saber si Leila o tú quizás me pudiesen orientar en cómo podemos empezar, porque siento que estamos un poco estancados. Si tienen alguna idea, como algo, aunque sea muy pequeño, que quizás pueda ayudar. Habíamos pensado, no sé, por ejemplo, aumentar el horario de visita. Ahí ya tenemos algo, no lo sé. Si nos De pueden todas, ayudar con eso. de todas maneras que sí. Sí, mira, bueno, pues podemos conversar un poquito más en detalle. Está la Vero también, que es nuestra representante del proyecto UCI en Chile. Ya no está en Chile, pero en el fondo no la hemos perdido todavía. Pero yo quiero tomar algo que dijo Antonio y que también dijo María José y que creo que tiene que ver con involucrar al equipo. Cuando uno habla de humanización, es súper amplio, son muchos los temas, son muchas las áreas y evidentemente y lo más probable es que den ganas de partir por muchas partes, pero al menos de la experiencia que me ha tocado trabajando estos temas, creo que una de las cosas más importantes es mirar cuál es la necesidad sentida por el equipo.
porque a veces puede que la prioridad de la jefatura sea una, pero la prioridad de los equipos, quienes están al lado día a día de los pacientes, sea otra. Y creo que es súper importante tener ese espacio de diálogo y de entender qué está resultando más importante. No significa que solo vayan a tomar uno de los 20 puntos que ustedes quieren, pero si tú me preguntas por dónde partir, mi opinión es, ustedes como equipo determinen cuáles son las prioridades. Porque cuando tratamos de insertar una intervención, se hace mucho más fácil cuando eso les hace sentido y responde a una necesidad que están teniendo los equipos clínicos en el día a día. Esa es mi sugerencia, pero Antonio, Leila, no sé qué opinan al respecto. Entonces yo coincido también contigo que a veces yo tengo todo tipo de sesgo en el comentario que voy a hacer, me declaro con todo tipo de conflicto de interés, pienso que el proyecto UCI a través de su línea estratégica es sirve de guía. Entonces uno puede definir, no sé, es la guía de participación de la familia y entonces si es participación de la familia dentro de la misma ítem de participación de la familia se menciona cuáles son algunos de los elementos que uno deberá considerar y desde ahí comenzar. Pero de todas formas hay que comenzar en un momento en que la unidad puede hacerlo, la institución también está en el momento, hay que hacer lectura del tiempo también. Lo que a veces nosotros percibimos como súper importante puede no ser importante realmente para el resto del equipo. ¿A qué voy? Por ejemplo, si tengo la mitad de ausentismo, a lo mejor no es el momento para empezar a hacer cosas. Y hay que mejorar otro tipo a lo mejor de indicadores previos. Y por supuesto también, como dice Macarena, lo que cuando uno ya toma la decisión tiene que comenzar no por lo que yo creo, sino que por lo que la unidad considera que es importante, relevante, ya sea porque hay un momento oportuno que en el que está ocurriendo, hubo una muerte no sé, que impactó mucho y eso generó, por ejemplo, un momento para que la gente quiera mejorar un protocolo de cuidado al final de la vida, o hubo una familia que reclamó y entonces queremos hacer algo, o queremos hacer algo y no tenemos dinero y podemos mejorar nuestro protocolo de movilización precoz. Entonces, para mí, lo que el proyecto UCIAS entrega a través de su manual de buenas prácticas es una hoja de ruta que uno puede personalizar. Gracias, Berito. Antonio y Leila, ya que estamos cerca de la hora de término, em, ¿cuáles serían los consejos que le darían a alguien que dice cómo partir, pero respecto a un trabajo de investigación? Quiero mandar algo al Congreso, ¿por dónde parto? ¿Leila o Vito? Eh, Recuerden que también pueden ser buenas prácticas, ojo. Mira, sí, yo creo, eso. yo pienso que las buenas prácticas es una buena forma de partir, porque yo creo que en nuestro país hay muchas buenas prácticas. Hay muchas buenas prácticas y las buenas prácticas también se publican. Yo creo que es importante en relación a las buenas prácticas y en el fondo los proyectos de investigación que se realizan en la UCI, es entender que o comprender que si en el fondo nosotros no difundimos lo que hacemos o lo que consideramos que nos sale bien, ¿cierto? Que nos resulta, es imposible que otros lo puedan replicar. Y en el fondo, cuando nosotros aplicamos protocolos, por ejemplo, de sedación, o modificamos una práctica en el tratamiento del shock séptico, por ejemplo, ¿cierto? Ahora que salió la última campaña sobreviviendo a la sepsis, decimos ya, vamos a hacer esta práctica frente a este diagnóstico es porque alguien difundió ese conocimiento, ¿cierto? Y nosotros lo adaptamos. La presentación en congreso, ¿cierto? Mostrar las buenas prácticas o lo que nosotros hacemos en la UCI es una forma de dar a conocer lo que nos sale bien. A veces genera miedo, ¿cierto? Porque creo que no tengo herramientas, porque creo que
lo que estamos haciendo en mi unidad no es tan relevante como para otros, pero siempre es relevante. Siempre va a ser relevante o va a ser sentido para alguien, ¿ya? Yo creo que la Xochimilco y la Techmi, además, cumple un rol súper relevante cuando sentimos o creemos, ¿cierto?, que no, eh, como que nos falta algo para poder mandar nuestra práctica clínica. El comité científico, no solamente este, sino en general el comité científico de la DECHMI es muy generoso y ha sido muy generoso en motivar, ¿cierto? Ahora, sobre todo con estos webinars que se hacen y los próximos que vendrán, en el fondo para entregar herramientas y acercar el conocimiento, ¿cierto? Y la investigación a las UCIs de Chile. Así es que por ahí vi en el chat la inspiración, ¿cierto? La motivación. Las ideas de investigación vienen de muchos lugares, ¿cierto? Desde una noticia que vi como decía la Vero, no sé, algo que pasó en la UCI, un paciente que me tocó, ¿cierto? O que me sensibilizó, o un familiar, o un colega, etcétera. En el fondo, las ideas pueden surgir de distintas fuentes y la de HMI, ¿cierto? Y en general, yo también me pongo a disposición si es que lo necesitan en el fondo para poder enviar. Y yo creo que yo felicito al comité científico y a la SOCHIMI por esta idea de generar esta nueva temática como buenas prácticas, porque yo creo que es súper necesario. Es súper necesario y es muy favorable en el fondo para la difusión del nuevo conocimiento. Muchas gracias, Leila. Antonio. No, gran parte de lo que dice Leila yo creo que es lo que uno tiene, o sea, yo creo que lo primero es vencer el miedo. Yo creo que es fundamental. Como dijo Leila, partir quizá con cositas chicas. Yo me acuerdo como le había dicho hace años atrás, con un estudio de casos, finalmente aplicando una teoría de enfermería, cómo esto tiene grandes resultados. Y ahora, claro, este fue un trabajo un poquito más grande asociado a una formación extra. Pero ver en cada una de sus instituciones, como ustedes mismos han dicho, a veces nosotros hacemos cosas que en otros lugares no se han hecho, entonces son instancias para poder mostrar lo que estamos logrando, los pequeños cambios, las pequeñas acciones generan finalmente grandes resultados. Y yo creo que hay que vencer el miedo, hay que pedir apoyo, buscar dentro de la misma unidad, siempre van a haber agentes que quieren generar un cambio y muchas veces no se dan estos espacios para poder trabajar en conjunto. Yo creo que, bien como dice Leila, creo que la sociedad científica apoya mucho esto. Siempre han estado abiertos a que generemos instancias de aprendizaje. Y nada, yo creo que desde el enfermero clínico hasta la persona que se está recién incorporando, vean esto como una oportunidad de poder llevar adelante lo que es el conocimiento. Gracias, Antonio. Aprovechar de recordar que al Congreso también se pueden enviar casos clínicos, estudios de caso, revisiones de literatura, investigaciones originales, así que, y también buenas prácticas ahora, así que no solamente son investigaciones que ustedes ven de repente estos valores como que se espantan, se pueden mandar distintos tipos de trabajo y también les acabo de dejar en el chat de acá del Zoom el correo del Comité Científico. Por favor, siéntanse con la libertad de escribirnos para plantear preguntas, para tener un poquito más de asesoría. Así que quiero agradecerles a Leila, Antonio, a María José, que ya no está con nosotros, pero por atreverse primero, por participar del Congreso, porque en la medida que podemos tener más representantes de unidades de cuidados intensivos, creo que las instancias se hacen mucho más enriquecedoras. Lo que decías tú, Antonio, los congresos también se convierten en instancias para compartir, para generar redes, para generar vínculos. Y lo que comentaba anteriormente, creo que podemos hacer una mejor enfermería a nivel nacional en la medida que estamos más vinculados, vamos copiando las mejores prácticas y de alguna forma eso se traduce en un mejor cuidado para nuestros pacientes. Así que antes de que se vayan, quiero aprovechar de compartir con ustedes una nueva iniciativa del Comité Científico. No sé si están viendo mi pantalla, espero que sí.
Deberían poder estar viendo algo que se llama Journal Club. Esto va a partir, ya partió, en el fondo está comenzando. Esta es una iniciativa liderada por Idalia Sepúlveda. Ella es miembro del comité científico, está terminando su programa de doctorado en Sao Paulo. Y ella es una fiel impulsora de estos Journal Club, que básicamente son instancias innovadoras de análisis de literatura científica, pero de una forma amigable, de una forma que no es científico, no es pesado, sino que de alguna forma es lúdico, es interactivo. Y la idea es que a través de este análisis de la literatura podamos ayudar también a reforzar práctica clínica basada en evidencia, a fomentar la discusión y también aprendizaje. Esto se va a lanzar por primera vez el día en la primera jornada integral en cuidados intensivos que está liderando Antonio, que se va a realizar el viernes 10 y el sábado 11 de abril en la Universidad Andrés Bello en la sede de Viña del Mar. Ahí va a estar también Idalia liderando el primer Journal Club, pero va a estar disponible para todas las unidades. Inicialmente lo estamos haciendo presencial, esperamos con el tiempo poder buscar algunas otras alternativas, pero pueden participar enfermeros de las unidades de pacientes críticos. Ojalá sus jefaturas puedan canalizar para poder hacer un Journal Club en sus unidades. Vamos a intentar también en el Congreso Nacional poder tener un Journal Club para quienes estén interesados y se puedan inscribir. Por ahora, les vamos a mandar al chat de la DECHMI en qué consiste, cómo pueden solicitarlo, pero también saben que pueden escribirnos a ccientifico.dechmi@gmail.com para solicitar si quieren participar de estos Journal Club. Y dejo a Kita. Kita me pidió un espacio para poder hablar, así que dejo de compartir. Kita. Sí, no, muy breve. Muchas gracias primero que todo al comité científico por esta instancia. Como dijo Lavero al principio, primera vez que se genera este espacio para que se puedan presentar los trabajos ganadores del Congreso. Y dejarlos súper invitados, como lo ha dicho la Maca en varias oportunidades, a utilizar los espacios que nos está dando el comité científico para ayudarnos a los que trabajamos en las unidades de intensivos para mostrar lo que hacemos. Enfermería hace muchas, muchas cosas, sin duda, no, o sea, no me cabe duda que en todo el país las distintas unidades de paciente crítico, enfermería hace muchas cosas, muchas intervenciones, muchas mejoras y que tienen un impacto real. Entonces, atrevámonos a mostrarlo, apoyémonos en nuestro comité científico, partamos, digamos, con ciertas iniciativas, a lo mejor muy pequeñas, pero hagámoslo. Parece, digamos, quizás un poco tonto decirlo, pero es que, bueno, en algún momento tenemos que dar el primer paso y atrevernos a hacerlo. Así que eso, súper invitados, los podemos apoyar siempre, y están los canales abiertos. Y también un mensaje ahí a los que tenemos roles de liderazgo y de jefatura de las unidades, generemos los espacios para que nuestros enfermeros investiguen. Sabemos que a veces desde recursos humanos, desde las direcciones, tenemos muchas limitaciones, pero yo creo que se puede. Uno puede encontrar los momentos para que nuestros enfermeros investiguen, así que tratemos de potenciarlo y apoyarlos. Así que todo cuenta. Así que nada, muchas gracias a todos los que se conectaron. Vamos a subir la grabación. Maca, estabas grabando, ¿cierto? Sí. Estoy Eh, grabando. Quita. Ojo, importante. Las asesorías del comité científico, todo esto es para personas que son socios de la DECHMI. Socias, sí. Socias y socias, así que es súper importante. Si acá hay personas que están conectadas que todavía no son socios de la DECHMI, se pueden unir. Quita, no sé si pueden escribir a dónde. En la página web ya de la Sochimi está el link de acceso donde ustedes pueden subir los documentos, que en definitiva es el currículum y una carta de recomendación. Si no tienen quien les haga la carta de recomendación, escríbanos, nosotros la podemos hacer. Y el correo, nuestro correo es dechmi@sochimi.cl. Así que nos escriben, nosotros les ayudamos, porque la idea es que hagamos comunidad en todas las UPCs de Chile. Así que Ahí dejé el... ahí ese mismo, es- ahí está. Así que nada, pueden escribirnos, así que estamos ahí atentos a todo lo que puedan necesitar.
Y ahí Antonio acaba de dejar el link para la jornada, que es la primera jornada integral en Viña del Mar, así que también Antonio, éxito con la jornada. Dejó el link para Sí, que quienes mucho puedan éxito. participar también se puedan sumar. Ahí va a estar también Sí. el Journal Club de Italia. Y la Así que grabación la vamos a subir al canal de YouTube de la Xochimil. Así que también ahí para que estén atentos. eso, muchas gracias a todos y a todas, que tengan muy buena tarde. Gracias Leila, gracias Antonio, gracias Chao, chao. María José, perdón. Chao, chao. Chao, chao, cuídense.